convenientes. Ahora sí, ahora comprendo. ¿No? Ahí está. Bárbaro. Sí. Ahí va. Bueno, agradecer entonces nuevamente a Guillermo por invitarnos a participar y convocar a instituciones como la Universidad Nacional del Sur. Yo les voy a contar de un proyecto que estamos desarrollando interinstitucionalmente e interdisciplinariamente sobre movilidad sustentable. Es un proyecto que presentamos ante la Organización Universitaria Interamericana a fines del año pasado, en una convocatoria que era sobre todo para promover el cumplimiento de metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que un poco uno ve la movida en el mundo, que se acerca al 2030, y estamos, la mayoría de países todavía bastante lejos de esas metas, y entonces apareció interés por desarrollar este tipo de propuestas. Se presentaron 234 propuestas de 85 países, y la nuestra fue una de las 10 seleccionadas, así que digamos, bien orgullosos de representar este proyecto. Es una propuesta que, les contaba, es interdisciplinaria, y lo que busca es pensar cómo puede mejorarse la movilidad urbana para aportar al desarrollo sostenible. Nosotros dijimos, bueno, el problema de la movilidad urbana está muy estudiado en ciudades grandes, ni hablar en países que están más desarrollados, ¿no? Como que el problema tocó antes, porque nosotros tenemos, por supuesto, otros problemas muy serios que atender, pero poco desarrollado en ciudades pequeñas y medianas, porque por supuesto, por la escala es menos importante, pero hay que empezar a pensar estos problemas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no analizar el problema en una ciudad como Bahía Blanca, que es una ciudad de tamaño mediano? Y para eso dijimos, por supuesto tenemos que empezar con un diagnóstico, que es la primera etapa, que estamos ya casi concluyendo. Vamos a abordar la formulación de propuestas participativas de movilidad sustentable. Las vamos a evaluar interdisciplinariamente, no desde una única perspectiva, no desde la perspectiva solamente ambiental, no solo desde lo económico, no solo desde lo social, sino bien integralmente desde todas las dimensiones que incluye el desarrollo sostenible. Vamos a integrar esas propuestas en instituciones público-privadas a partir de resoluciones, actas de compromiso que promuevan el desarrollo de estas alternativas que surjan del proyecto, y vamos a desarrollar algún prototipo o prueba piloto para, para avanzar en la implementación. Es decir, es un proyecto de investigación aplicada, no queda solo en la mera propuesta académica, sino que avanza un poco más para ayudar en la implementación de estas propuestas, ¿no? Y la última fase, que en verdad no es la última, es concomitante a lo largo de todo el proyecto, porque la creemos sustancial, es el desarrollo de actividades que promuevan tomar conciencia sobre el problema del desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, y que nos ayude a reflexionar sobre nuestros hábitos, como decíamos recién. Entonces, bueno, en esto estamos trabajando, ¿no? Por eso, de nuevo, agradezco y celebro esta oportunidad para que reflexionemos juntos. Los objetivos de desarrollo sostenible que se asocian con nuestra propuesta son las ciudades y comunidades sostenibles, que es el ODS 11, acción por el clima, por supuesto, energía asequible y no contaminante, asociado a la posibilidad de desarrollos de movilidades eléctricas con recargas a partir de medios renovables de energía, como la energía solar o la eólica, y producción y consumo responsable, que sería el ODS 12. Yo decía que era un proyecto interinstitucional, porque somos una gran cantidad de participantes, es un equipo de 25 personas. Hay dos instituciones universitarias involucradas, una es la Universidad Nacional del Sur y la otra es la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Porto Alegre, en Brasil. Tenemos investigadores especialistas en desarrollo sostenible y en movilidad que nos están apoyando desde allá. Y tenemos socios comunitarios, lo llamamos nosotros dentro del proyecto. Y dentro de esos socios comunitarios está el gobierno municipal de la ciudad de Bahía Blanca, por supuesto, porque las propuestas tienen mucho que ver con las políticas que toma el gobierno, entonces estamos integrados con el gobierno municipal en esto. La Cátedra UNESCO, y contamos desde que se empezó a gestar este proyecto, con una participación muy activa de la comunidad y de los ciudadanos de Bahía. Porque creemos que este problema de la movilidad no tiene que quedar solo en la propuesta académica de decir esto es lo que debemos hacer, porque no va a funcionar como motor de cambio. Entonces queremos que el motor de cambio surja también desde los ciudadanos, a partir de la reflexión, qué cosas se podrían mejorar, y por eso es que a lo largo de todo el proyecto
los ciudadanos funcionan como una especie de auditor social de lo que vamos haciendo, presentando los resultados, y ellos proponen ideas y nos evalúan como proyectos, si se quiere. Eso es un poco la naturaleza con la que se gestó el proyecto, ¿no? Estos son los integrantes del equipo, les contaban que eran 25 miembros, acá ven funcionarios de la Municipalidad de Bahía Blanca, investigadores de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Cátedra UNESCO, y el resto somos docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Sur, algunos también investigadores en CONICET, acá sigo mostrándoles otras caritas, algunos son docentes, alumnos de posgrado avanzados, también tenemos personal de apoyo de organismos de investigación. La verdad es que es un equipazo, y contamos también con alumnos avanzados de carreras de grado, de la licenciatura en Administración y de la licenciatura en Ciencias Ambientales. Es un equipo que es interdisciplinario porque el problema de la movilidad es un problema tan complejo que si lo abordamos desde una sola disciplina siempre nos quedamos cortos. Entonces pensamos en incorporar especialistas en contaminación atmosférica, especialistas en movilidad eléctrica, bueno, ingenieros de todo tipo, especialistas en economía ambiental, especialistas en gestión, especialistas en responsabilidad social, desarrollo sostenible, y así es como armamos un equipo que, digamos, con todo el orgullo del mundo lo digo, es un equipazo. Es un equipo que está muy comprometido con la causa, y bueno, gracias también a ellos es que estamos pudiendo avanzar con las propuestas. No los voy a aburrir con la parte metodológica, pero propusimos empezar con un estudio de caso, y el foco de estudio con el que comenzamos es el campus de Paligüe de la Universidad Nacional del Sur. Y ahí es donde empezamos el diagnóstico integral. Y ese diagnóstico integral no es solo mirar cómo se mueve la gente o preguntarle a la gente cómo se mueve, no. Es un diagnóstico integral que estuvo basado en revisión documental, en entrevistas a los choferes de las líneas de colectivo que llegan al campus de Paligüe, en entrevistas a los choferes de colectivo que van con el colectivo de la universidad, que es un servicio gratuito que tiene la universidad, con gente de bienestar de la universidad por las políticas de movilidad que tiene internamente la institución. Revisión a partir de observación directa hicimos grabaciones en las dos entradas del campus de Paligüe, que es la entrada por calle San Andrés y la entrada por calle Cabrera. Ahí hicimos grabaciones, bueno, pruebas pilotos para detectar cuáles son los horarios de mayor afluencia. Una vez que detectamos las cinco franjas horarias de mayor afluencia, hicimos grabaciones de entre 25 y 35 minutos durante 5 franjas horarias, durante 5 días diferentes de la semana. Hicimos un cuestionario online para la comunidad de la universidad, y estamos por lanzar un cuestionario que va a ser para todos los ciudadanos de Bahía Blanca, que es un poquito más amplio que el foco de estudio del campus, pero digamos que estamos con un diagnóstico sostenido en múltiples fuentes, y eso también nos da un poco más de robustez para lo que tengamos que decir, ¿no? No es un diagnóstico con unas pocas preguntas a unas pocas personas. El proyecto empezó en julio de este año, finalmente, después de todas las instancias de evaluación, que fueron muchas. También lo presentamos como un proyecto de extensión, porque tiene una pata de extensión grande dentro de la universidad, y estamos trabajando sobre todo en la fase diagnóstico, y por largar la fase de alternativas participativas, que es donde vamos a preguntarle a los ciudadanos qué propuestas tienen para mejorar la movilidad en Bahía Blanca, ¿no? En las actividades de diagnóstico, les decía, analizamos distintas fuentes, partimos también de información que tenía la Municipalidad de Bahía Blanca sobre la movilidad interna dentro de la ciudad, por supuesto datos del Servicio Meteorológico Nacional, porque los factores meteorológicos tienen mucho que ver con las decisiones de movilidad de los ciudadanos, entrevistas, observación directa y cuestionarios. Estas son algunas capturas de los videos de observación directa. La gente realmente entra en diferentes medios de transporte, y esos videos se procesan de manera protocolizada para que nosotros podamos decir cuántos entran que bajaron en colectivo, cuántos entran y cuántos salen, que bajaron en colectivo, que vienen a pie, que vienen en auto, cuántas personas vienen en los vehículos que vienen, son vehículos pequeños, son vehículos grandes, porque por supuesto, de acuerdo al tamaño de vehículo, es las emisiones de gases de efecto invernadero que producen. Bueno, y en esto avanzamos. El cuestionario a la comunidad del campus de Paligüe, que son alumnos, docentes, no docentes, personal de servicio, investigadores, servicios tercerizados como limpieza, mantenimiento, etc., estamos ahora en 365 respuestas, a hoy a la tarde. Es un cuestionario que se largó hace menos de un mes, tenemos intenciones de llegar a una muestra más grande.
en torno de 800 personas, como para estar en un nivel de confianza arriba del 95%. Y bueno, con los resultados preliminares que tenemos hasta hoy, ¿qué vemos? Vemos que la mayoría de la gente que fluye hacia el campus de Paligüe, el 66%, transita menos de 5 kilómetros en promedio para llegar a ese lugar. Bueno, este dato es importante porque la distancia, por supuesto, también es un factor asociado a la decisión de en qué me voy a mover, ¿no? Acá vemos que, si bien hay gente que viene de mucho más lejos, la gran mayoría se mueven en un radio de 5 kilómetros en torno al campus. Cuando vemos en qué se mueven, lo que observamos es que el 40% se mueven en vehículos a combustión privados, autos particulares, autos compartidos o taxis y remis. Es decir, de todas las alternativas de movilidad, lo menos sustentable. Y de nuevo acá, la idea no es juzgar al que se mueve en auto, porque por supuesto hay determinaciones que hacen que uno tenga que moverse en auto, pero sí reflexionar, bueno, ¿podríamos compartir el vehículo, por ejemplo, y con un compañero de trabajo que vive a 3 cuadras de mi casa y va y vuelve en los mismos horarios que yo, transitar eso juntos y disminuir a la mitad la cantidad de autos que entran? El 29% va en colectivos, tanto el colectivo de línea como el colectivo de la universidad, es decir, transporte público. 27% está con movilidad activa, es decir, a pie o en bici a pedal, y solamente un 3% movilidad eléctrica, que si bien es una tendencia nueva, todavía es muy bajo lo que se observa en este entorno. En particular, cuando vemos los que van en autos particulares, es decir, los que van con auto propio, casi el 70% va con un solo ocupante en el auto. Y esto nos da muchísimo margen para mejorar. Casi el 70% va una sola persona en el vehículo. Entonces, ahí es donde cabe preguntarse, ¿no? ¿Será que tendremos otras alternativas? Por supuesto, esto trae otros problemas, como el colapso de los estacionamientos, y bueno, problemas además del desarrollo sostenible. La mayoría de los que tenemos hasta ahora mostrados tienen vehículo propio, y hay un 30%, si no veo mal, que tiene bicicleta, 39%, perdón, que tiene bicicleta pedal. Es decir, que también ahí hay una población que, además de ser etariamente muy potable para implementar una movilidad activa, porque por supuesto la mayoría de los que concurren al campus de Paligüe se tratan de alumnos de grado, digamos en términos de cantidades son la mayoría, y los alumnos de grado son jóvenes en su mayoría, y por supuesto por su juventud también con condiciones de salud que les permiten moverse en medios de movilidad activa. Y por eso no es casual que hayamos comenzado con esto, con este campus como foco de estudio, ¿no? El 25% solamente combina medios de transporte para llegar al campus. Cuando les preguntamos en qué factores inciden, los 5 más importantes son los que estamos viendo: el tiempo de traslado, el principal, y en segundo lugar las condiciones meteorológicas aparecen. La flexibilidad horaria, la comodidad en el traslado, y el factor económico el quinto. Entonces uno se pregunta, bueno, de esto, ¿qué es lo que podemos analizar? El tiempo de traslado, por supuesto, que depende de la distancia, depende de la disponibilidad de tiempo de cada uno, pero da mucho margen para pensar los factores que no se eligieron como los 5 más importantes. Había una lista de 15 factores. Entre los factores que no se eligieron está el riesgo de seguridad vial, cuestiones de exposición al robo o hurto durante el trayecto, y también el impacto ambiental del medio de transporte que se elige. Es decir que, digamos, no es relevante en absoluto, fue muy insignificante las personas que eligieron esos factores como decisivos. Entonces no hay conciencia. O por lo menos hay mucho para trabajar sobre el aspecto de la conciencia, ¿no? Las condiciones meteorológicas como el segundo factor, y ahí dijimos, bueno, a ver, ¿cómo estamos en Bahía con las condiciones meteorológicas? Y analizamos los datos del Servicio Meteorológico Nacional de los últimos 10 años, 2012-2021, para lluvias y vientos. ¿Lluvias qué vemos? Bueno, sí, no es una ciudad que sea lluviosa, sabemos que el clima es bastante árido, seco, y digamos, si uno hace el histórico, nosotros hicimos como 3 rangos: precipitaciones bajas hasta 4 milímetros, y precipitaciones altas más de 16 milímetros, y las medias en el medio. Y lo que vemos es que el 10% de los días tienen precipitaciones medias o altas. Es decir, que en el 90% de los días tenemos, desde el punto de vista de las precipitaciones, buen clima para trabajar con una movilidad activa, con una movilidad no techada. ¿Sí? ¿Qué pasa con los vientos? Los vientos promedios están, en términos generales, entre 15 y 20 kilómetros,
entre 15 y 20 kilómetros, digamos que la bicicleta admite, por supuesto esto es viento promedio, nos faltan analizar las ráfagas, que también es un dato importante para medios como la bicicleta, pero si uno dijese, bueno, más de 25 kilómetros nos perturba el viento en la bicicleta, ¿cuántos son los días de más de 25 kilómetros? El 13% de los días. Es decir, que estamos ahí también en un rango de un 80 y pico por ciento de días, 80, digamos, aceptables. Preguntamos sobre la disposición al carpooling. Y hay bastante disposición al carpooling, el 80% de la gente estaría dispuesto a compartir un vehículo, en su mayoría solo con gente conocida. Es decir, que el factor de conocer al individuo con el que voy a compartir el vehículo también es determinante. Y en situaciones como la de afluencia a un campus, donde todos los que van a ese lugar pertenecen a la misma institución y podrían ser fácilmente identificables y asociables, esto da también cierta potencialidad, ¿no? Preguntamos también por la disposición para el uso de bicis públicas, y ahí vemos que la disposición es un poco más baja, 47% teniendo en cuenta los que muy probablemente lo usarían o altamente probable que lo usen. Algunos posiblemente porque tienen bici propia, es decir, había un 40% que tenía bici propia, entonces dicen, no, pongo que no en bici pública porque tengo mi bici, pero sí surge esto que charlábamos de mejorar la infraestructura para que la bicicleta sea un medio de transporte elegido. La infraestructura son las bicisendas, que en el trayecto de Paligüe están invadidas por los peatones, por la falta de veredas, bicisendas que por ahí no están en el mejor estado, o con los badenes adentro de la bicisenda, que también perturba al ciclista. Bueno, cuestiones de infraestructura que habría que mejorar, ¿no? Pero hay cierta disposición a esto. ¿Y dónde estamos? Bueno, estamos en una instancia donde sabemos que van a surgir propuestas desde dos puntos de vista al menos. Unas son propuestas asociadas directamente a los medios de movilidad. Los medios de movilidad, decimos, bueno, movilidad eléctrica, mejorar la movilidad pública, pero también, y en gran magnitud, medios o propuestas que tienen más que ver con el apoyo a la movilidad. Decíamos, la infraestructura, la mejora de las veredas, de las bicisendas, de las calles vehiculares, la concientización, la educación, que es tan importante, y el hecho de que existan incentivos o desincentivos que nos ayuden a cambiar esos hábitos sobre los que estamos reflexionando, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en la etapa 2 del proyecto, que es las alternativas participativas de movilidad sostenible. Vamos a hacer un concurso con premios, vamos a evaluar esas propuestas, digamos, desde el punto de vista integral e interdisciplinario, y vamos a premiar las 3 mejores ideas que surjan de esa convocatoria, que es donde estamos. Y cuando decimos evaluarlo integralmente, y con esto ya termino, decimos evaluarlo desde todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Desde la dimensión ambiental tenemos que tener en cuenta al menos, es decir, hasta ahora qué factores detectamos como influyentes. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación auditiva, el desecho de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, los materiales y la contaminación en el proceso de fabricación del vehículo, no solo de su uso, la posibilidad de reutilizar el material, la energía que se utiliza, si hay posibilidad de utilizar energía renovable o no, la dependencia climática para su uso, y la posibilidad de aprovechar el clima para generar energía en su uso. Dentro de los factores económicos, el costo de funcionamiento explícito que tiene, que por supuesto es un factor influyente, aparecía como el quinto factor influyente en las decisiones de movilidad, la inversión que se requiere, tanto pública como privada, el tiempo de traslado asociado al costo de oportunidad de cada individuo, cuando elige medios de traslado que son más lentos, como ir a pie, y la infraestructura necesaria para cada uno de esos medios de transporte. Y finalmente, desde la dimensión sociocultural, tener en cuenta el riesgo físico de seguridad vial, la contribución a la salud del usuario y en general de la comunidad, la accesibilidad, la comodidad, la exposición al robo, la ansiedad de rango, que sería la necesidad de recarga de baterías, la congestión de tránsito, el empleo para el sector productivo y la sensibilización cultural a favor de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, con esto, como les contaba, esperamos que digamos, surja una propuesta integral que contribuya no solo con el conocimiento de la evaluación de los medios de transporte para promover el desarrollo sostenible, sino también en la implementación y ayudar a los organismos a promover la implementación de esto que surja del proyecto. Así que nuevamente muchas gracias por esta oportunidad de compartir.
Muy bien. Pero muy interesante todo lo que se viene trabajando. La verdad que todos los miembros que nombraba, conozco a Elsa Esteves, que ella fue profesora mía de la universidad, así que una genia total. También Ricardo de Huert, que está trabajando ahí también. La verdad que es espectacular todo el trabajo que han realizado con la comunidad universitaria y estaría bueno, recién me entero de todo esto que vienen trabajando. Estaría bueno que también con la comunidad no universitaria se trabajen y se conozcan, porque los universitarios no son, si hablamos de la parte de la bicicleta, no son especialistas ni conocen todas estas beneficios, todo lo que se viene trabajando en el mundo con respecto a la infraestructura, la educación vial y todo lo que ayuda a desarrollar estos valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el año pasado estuvo Ana Doria, que estaba en el municipio como la directora del área Lab de Bahía, y ellos estaban trabajando esto. Este año estábamos invitándolo para que reforcemos esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero bueno, no había nadie. Este año no está más Ana, así que no sabemos en quién lo está llevando a cabo, pero eso son transversales a todas las acciones que se realizan. Y todas las políticas desde el municipio como de las instituciones educativas tienen que apoyarse y tomar como fundamentos estos objetivos que sabemos que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, una mejor ciudad, y no solamente pensar en el aquí y ahora, sino también planificar a futuro. Así que muchísimas gracias, Gabriela, porque la verdad que espectacular toda la información. Y bueno, te dejó la vara alta, Horacio, pero igual viene Juan Martín Corte ahora, ¿sí? Porque Horacio va a tener datos muy duros, como los que vos presentabas, y muy precisos, pero te levantó la vara porque venía siempre relajado, que generar centros comerciales abiertos. En las presentaciones anteriores, en las ediciones anteriores eran muy filosóficos, con ganas de hacer, pero nada concreto. Y el señor es dato duro, bien como estos que mostrabas vos de la encuesta. No sé si hay algunas preguntas. Diego, consulta si hay urbanistas en el equipo de investigación. No, aún no tenemos a nadie, pero por supuesto un equipo de investigación dinámico, o sea, un equipo de personas dinámicos y donde podamos sumar complementariedades, sí, son bienvenidas. Incluso la oportunidad también de sociabilizar esto en ámbitos no académicos le da mucho valor, porque justamente es el eje transversal del proyecto, que hablamos de concientizar, y esa concientización tiene que estar más allá de las instituciones educativas, más allá de las aulas. Digamos, uno puede proponer incluir contenidos en las currículas de los alumnos vinculados a esas cosas, pero también tiene que salir de la institución, tomar vida en la ciudad, ¿no? ¿Alguna otra? Más, Analía dice que en Resistencia tienen un programa Subite a la Bici, que se realizan en las diferentes partes de la ciudad, pero van custodiadas por el tránsito, por personal de tránsito, y tienen muchas personas que participan. Espectacular. Sí, en Chaco, Sebastián Clibota está trabajando con el programa Subite a la Bici, y la verdad que en el congreso que se hizo por el Día Mundial de la Bicicleta mostró, y desde el municipio se está promoviendo. Él forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente, y bueno, la está canalizando, pero bueno, junto con la Secretaría de Turismo están trabajando muy bien y cada vez va mucha más gente, ¿sí? Eso es muy bueno, pero sin duda lo tomaron como prioridad y están trabajando súper bien. ¿Alguna otra? Los miembros presentes. La verdad que un país se forma de personas y no de lugar, ¿no? Y me parece que está claro cómo funcionamos, ¿viste? Con la presencia del municipio
¿sí? Breve y ausente, y las ganas y, digamos, la energía de una investigadora comprometida, ¿no? O sea, pienso que necesitamos más gobernantes comprometidos y también que nos acompañen en todo esto, ¿no? Que me parece que es un pie fundamental para poder conseguir objetivos, ¿no? Esto no se hace desde abajo hacia arriba, ¿no? Sino en conjunto. Me parece que es lo que nos falta trabajar. Sí, sin duda. Otra de las cosas de la Universidad Nacional del Sur que está trabajando muy bien son las becas por las bicicletas. Sí, eso lo tuvimos en cuenta. Eso está muy bien, y cuando nosotros nos enteramos dijimos, ¿y por qué no se pusieron también luces? Y no se, porque los cascos se dieron, pero no se pusieron luces, y también recordarle las distintas normas de educación vial, que cuando vamos en bicicleta, frenar en los semáforos, utilizar siempre las ciclovías, y bueno, y todas las otras normas que como ciclistas debemos realizar y que nosotros desde la plataforma venimos realizando y concientizando desde hace ya 7 años que venimos trabajando. Es muy importante, pero tenemos que tratar de abarcar todos los puntos, no dar solamente una bicicleta a alguien con un casco, sino darle la herramienta, pero también educarlo, y eso es muy importante, y para eso necesitas estar en conjunto y construir el conocimiento entre todos y todas. Desde ese punto de vista, bueno, el proyecto es un desafío porque trabajar interdisciplinariamente ya es, digamos, un esfuerzo grande, entablar un lenguaje en común con gente de diferentes disciplinas, pero también es interinstitucional, y yo creo que eso nos da la fortaleza. La municipalidad está comprometida con el proyecto, digamos, en las cuestiones donde hemos pedido asistencia, datos, realmente tenemos acceso, con lo cual ojalá sea un ejemplo de proyecto integrado entre la sociedad, ámbitos universitarios y gobiernos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, un aplauso. Bueno, ¿Se ve eso? ¿O se ve? No, falta compartir. Ah. Compartir. estoy parado acá. Donde quieras. Acá. ¿Es visible? Sí, sí, nosotros vamos regulando. Bueno, mientras esto avanza, Tenés que compartir desde el Zoom. desde Zoom. Sí, 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 tenés abierto el archivo. Sí, está bien. Bueno, la propuesta que tenemos es de entender un poco cómo los factores de movilidad inciden en muchísimos campos. Entonces, una de las preguntas que me hice fue a raíz de una reflexión que me encontré muchísima gente en auto en horarios diferentes, pero que eran comunes. O sea, yo trabajo como arquitecto, me muevo en la ciudad, de obras en obras, y durante ciertos periodos del día notaba congestión en la ciudad alta, muy complejo. Y esos horarios coincidían con la entrada y salida de los chicos del colegio. ¿Sí? Mucha, pero mucha contaminación y mucha tráfico complejo en los horarios escolares. Entonces pensaba, esto es visible solamente por mi percepción personal, y después empecé a descubrir que no, que realmente funcionaba de 7:30 de la mañana a 8:30, de 12 a 1:30, y luego a la tarde, entre los horarios de 5, 6, 7 de la tarde, que son actividades extraescolares. Entonces empecé a darme cuenta
de que había una complejidad en la resolución de estos temas, por eso no se resuelve. Entonces empecé a pensar qué sucedía si analizaba ese factor. Yo soy arquitecto, trabajo en el Colegio de Arquitectos como vocal titular, y soy docente de la universidad desde 1987. Eso expresa un poco la vocación de servicio hacia la educación. O sea, realmente me parece que ese es el puntapié inicial, pero que es solamente inicial. La educación es como la base para conseguir objetivos. Fundamental, tiene que existir, pero es solamente la base. Luego hay un montón de situaciones que se tienen que dar para que esos objetivos se concreten, ¿sí? Y una de esas son las decisiones políticas. A mí me parece, ¿se puede pasar o despacito? No hay problema que sea pantalla chica. Ahora es pantalla. A ver. No, allá. No, pero en el Zoom se está viendo bien ahora. Sí. Sí, en el Zoom se ve bien. Sí, porque no. Sí. No importa. Dice, hay una frase muy interesante que dice: lo que oyes olvida, lo que ves recuerdas y lo que haces aprendes. Y eso es una cosa muy interesante, porque cuando nosotros empezamos a ver lo que hacen las personas que nos rodean, nosotros recordamos esas cosas. Pero cuando nosotros las empezamos a hacer, realmente es cuando las aprendemos en el sentido de entenderlas y de hacerlas propias. Y eso me parece que pasa con cualquier actitud que uno quiera cambiar. Es fundamental entender ese proceso para no hacer un discurso, sino volver el discurso en una acción. Ahí es cuando realmente esto se sirve y tiene un objetivo. ¿Pasamos a la segunda? Bueno, la anterior. No, listo. Yo me puse a pensar cuál es la energía utilizada en un año por un vehículo que lleva, ¿sí?, a un chico al colegio. Y entonces, haciendo un análisis de que una distancia promedio podían ser 20 cuadras, ¿viste? Y todo esto es ficción, o sea, no es algo, es como que yo desearía que esto fuera mentira, desearía que sea una ilusión mía y que todo lo que analicé sea una real estupidez y ustedes me digan: no, te equivocaste, Juan Martín, estás totalmente errado. Ojalá fuera así. Yo calculé que 20 cuadras es un promedio para llevar a los chicos al colegio. Hay 5 cuadras, hay 40, digamos un promedio, ¿sí? Y el consumo de combustible en ese promedio son 26.000 pesos al año. Un auto que se mueve para llevar a un hijo a un colegio son 26.000 pesos al año. Una escuela promedio tiene 400 alumnos. La técnica 1 de Guay tiene 1.500, un jardín de infantes puede tener 200, 300. Un promedio de 400 me pareció algo interesante, y haciendo un estudio real, hay 276 establecimientos en la ciudad. Si nosotros hacemos una cuenta sencilla, hay 100.000 alumnos, 110.000 alumnos hay. Y si nosotros pensamos que esos alumnos son trasladados, son 10 millones de dólares. En realidad son 10.000 millones de dólares. 10 millones de dólares, 2.600 millones de pesos en un año. O sea, todos nosotros gastamos eso. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente cuando nosotros vemos un problema en forma económica, estamos entendiendo la dimensión de lo que estamos haciendo. La dimensión no solamente de la contaminación, sino de la pérdida de recursos. Y no son, ustedes imagínense que nosotros nos juntamos todos y ponemos 26.000 pesos al año y donamos al municipio 10 millones de dólares por año para mejorar nuestra calidad de vida. Lo podríamos hacer si tuviéramos un sistema alternativo para que los chicos fueran al colegio. Supongamos que usamos la mitad de ese dinero, 5 millones de dólares, para justamente organizar un sistema de transporte de los chicos al colegio. Y los otros 5 millones de pesos los donamos, de dólares los donamos. Cuando nosotros estudiamos cuánta energía se gasta, pero si nosotros estudiáramos cuánto gastamos de nuestro tiempo. Yo he sido padre de 3 hijos.
Y realmente cuando dejaron de ir al colegio, pude empezar a trabajar en serio. Pude dedicarme a pleno a mi profesión. Pude levantarme, salir de mi casa y poder focalizarme en mi trabajo. Entonces, yo eso, ¿puedo pasar una diapositiva? Yo eso lo analicé, esta ya pasó, esto lo analicé en horas en un año en Bahía Blanca. Horas hombre, ¿no? Cada padre o madre recorre una distancia de 20 cuadras, media hora cada vez que va y viene, va y viene, son 1 hora, va y viene, son 2 horas por día, de sus 8 horas de trabajo. ¿Sí? Son 40 millones de horas, 100.000 padres. ¿Sí? Es una locura. ¿Sí? No lo entiendo cómo podemos hacer esto. Somos irracionales, ¿no? ¿En qué cabeza entra que una persona de 30 años, súper productiva, durante 12 años, son 2 periodos escolares, 7 y 5, va a hacer esto? 40 millones de horas de entrega, 5 millones por año, 5 millones de jornadas de trabajo de 8 horas. Estamos locos. Yo no entiendo. Son 134 millones de dólares por año si vos considerás un promedio de que una persona gana, no sé, 120.000 pesos por mes, 150.000. Y un médico, y un abogado, y un político, ¿cómo hace? O sea, ¿qué estamos haciendo? Un promedio de 12 años escolares. Esto hay que multiplicarlo por 12. Yo ni quise hacer la cuenta. Estamos usando aproximadamente un 25% de nuestro tiempo laboral en esto, por año. Yo no entiendo. Y lo peor es que no nos preocupa, y no nos ocupamos de mejorar esto. Seguimos llevando a los chicos al colegio en el auto. 1 por cada uno de los autos. Y el que tiene 3 hijos recorre 3 colegios, en la peor. O si es más o menos organizado, los mete a todos en un solo colegio. Pero no siempre es así. Entonces yo digo, ¿qué estamos pensando? Y a mí me parece que los análisis tienen que partir de cosas así bien concretas. Esto es mentira. Es un cuento que estoy haciendo. No tiene ningún tipo de veracidad. Es verdad. Es verdad. No tiene ningún... No, yo quiero creer que me equivoqué. Me voy a ir a mi casa y voy a seguir haciendo cuentas, porque esto no puede ser, me falló la calculadora solar. A ver, pasemos a otra. Es verdad, yo te voy a hablar. Bueno, lo mejor de todo esto es que nosotros tenemos montones de soluciones al alcance de la mano. Porque vivimos en una ciudad con asfalto, vivimos en una ciudad que tiene un territorio plano, vivimos en una ciudad que dentro de todo es pequeña, todavía podríamos decir que es medianamente compacta, ¿sí? Donde las distancias son relativamente manejables en un, podríamos decir, 60% de la población, me animo a decir, donde un 40% vive un poco más lejos, ¿viste? Y hay algunos que viven muy lejos. Pero nosotros podíamos organizar pools, podíamos organizar combis, podríamos organizar sectores donde los chicos vayan a un lugar y de ahí una combi los lleve. No necesitamos que pase a buscar a todos por la... O sea, yo puedo moverme 5 cuadras a una plaza o a un centro o a una comunidad o a un club y de ahí que la combi los lleve al colegio, los traiga o lo que se les ocurra. No me interesa. Tenemos millones de formas de hacerlo. Vamos a pasar rápido. ¿Sí? Millones, sigamos pasando, todo lo que se nos ocurra para evitar estos 10 millones de dólares. Es una locura, ¿viste? Yo no entiendo. Sigo pensando, ¿sí?, que todo esto es mentira, no puede ser. Seguimos pasando. Es la realidad. Ni hablemos de esto, ni hablemos. O sea, yo analizo desde el punto de vista del daño que puedo causar y cuánto significa eso en dinero, y no.
¿viste? Ya mismo me suicido. Sigamos. Por favor, No tenemos solución. no llevemos Entonces, a esto. si nosotros entendemos que hay muchas soluciones, entonces recuperamos la fe, recuperamos la esperanza y me voy a dormir y puede ser que tenga un sueño pacífico. ¿Cómo se cambia un hábito que nos trae beneficios? Yo pregunto, ¿cómo se cambia? Me parece que nos tenemos que preguntar quiénes de nosotros vino solo en el auto. Entonces, ahí entendemos el problema. Ahí lo comprendemos. Porque es mirarnos, ¿no? No mirar. Y ahí es donde nosotros podemos pasar y decir, lo que ves recuerda, lo que haces es lo importante. Lo que hacemos, cada uno de nosotros, eso es lo importante. Y tratar de reforzar esto, ¿sí? Es lo que espero que sea útil, ¿no? Muchas gracias. Lamento decirte que lo que vos dijiste es verdad. No, Horacio, siempre vos. Te levantó la bala, Horacio, te levantó Otra vez. otro que venía a hacer un... Por favor, Horacio, no. Sí, sí. Es así. Quiero dormir esta noche. No voy a levantar falsas expectativas, pero es así. ¿Hay alguna pregunta? Lo dejaste, esperemos que nadie haya tomado una decisión drástica después de ver semejantes números. No, el 25% del tiempo productivo es choqueante. Locura, ¿no? Pero Una locura. Lo que pasa es que es así. En los países con alto grado ¿cómo es? De incidencia de vehículos, o sea, con alto número de vehículos, con baja calidad de transporte, la movilidad representa el 25% del PBI. Quiere decir que vos el 25% de tus horas productivas la destinás de alguna manera a pagar o a moverte. Es así, la CEPAL te lo dice. Entonces, en los países desarrollados es el 5%, en los países intermedios es el 15%, y nosotros tenemos el 25%. Llegamos a tener, nosotros medimos en algunos lugares de la ciudad el 30%, o sea que una persona destina 3 horas de 8 a pagar la movilidad. O sea que es verdad. Es verdad. Ahora, yo pregunto, ¿no? Esto que es tan sencillo y que lo puedo, digamos, plantear sin ningún tipo de estudio, ni de análisis, ni de fuentes, ni de diagnósticos, ni de equipo, ni nada. Realmente tiene que haber un interés para que no se realice. O sea, no creo que nadie se dé cuenta, no soy tan ingenuo para pensar de que esto no es vox populi entre muchas personas, y sin embargo no se actúa. Entonces, debemos dejar de ser ingenuos, pensar que no es tan fácil producir todos estos cambios y que hay muchos intereses para que esto no cambie. Entonces, debemos tratar de dejar de ser ingenuos y plantearnos si queremos hacer los cambios, bueno, ver cuáles son esos intereses y tratar de negociar y de, digamos, buscar estrategias para que todos salgamos beneficiados. Porque me parece que es bastante cruel someter a una población a usar 25% de su tiempo y invertir todo este dinero, dilapidarlo, para no conseguir, ¿viste?, más que una movilidad que puede ser fácilmente solucionable. Aunque sea, yo digo, quiero ser un poco optimista, la mitad. La mitad. Yo quisiera que esos 10 millones de dólares fueran 5, por lo menos. No más. Con eso, mirá que bajo, me pongo la vara, ¿no? Si ambos cuidadores del hijo se reparten las tareas, es la mitad del tiempo.
para verle el lado positivo. Muy bien. Si va el padre y vuelve la madre con las criaturas, Sí, es el 12,5. bien. Bueno, igualmente es importante reconocer de que para resolver un problema primero hay que visualizarlo. Cuando ya lo visualizamos y lo exponemos, ya tenemos el 50% del camino hecho. Allanado. Eso es lo que siempre desde la plataforma de sustentabilidad integral, ahora esto hay que replicarlo y Me están llenando de esperanza ya. Sí, ¿Ves, sí, Horacio? sí, Me porque están tirando para buenas eso acá. estamos, porque estamos reunidos acá para tratar de construir una ciudad mejor y no nos tenemos que preocupar si no conseguimos figuritas. No es tan importante las figuritas. Tenemos que pensar en un más allá, ¿no? En el día a día que nos aborda y que no nos deja realizar cosas. ¿No? El árbol no nos puede tapar el bosque, ¿sí? Pero bueno, eso todos los estratos de la comunidad, de los gobiernos y también de las instituciones, ¿sí? Se tiene que trabajar la empatía, más que eso no se está trabajando. Y la educación, como decía Gabriela, la educación tiene que ser política de Estado y no hablando solamente de los aumentos a los sueldos y las paritarias, sino que los recursos, mejores recursos. Tenemos ahora la virtualidad que se puede para recuperar horas y todas las herramientas disponibles para poder educar a la ciudadanía, y eso es importante. La reflexión, mirarse, no mirar para afuera. Todo eso que vos comentás, Juan Martín, son las herramientas que tenemos desde la ciudadanía para construir algo mejor. Pero no podemos hacerlo desde la ciudadanía pasiva que espera que el otro haga. Tenemos que solicitar y exigir de alguna manera que las autoridades que correspondan, institucionales, públicas, privadas o quien corresponda, nos acompañen en este crecimiento colectivo, constructivo entre todos. Yo les quiero compartir un tema no sé si ustedes están al tanto de la acción que vamos a donar a las instituciones educativas o deportivas y también comercios que participen de manera activa en la Semana de la Movilidad Sustentable. Vamos a donar 6 bicicleteros, ¿sí? Que gracias al Colegio de Ingenieros, a la UTN, la UNS, Colegio de Arquitectos, logramos comprar los materiales y el Centro Comunitario San Roque nos lo va a construir. El año pasado lo hizo todo el Centro Comunitario San Roque, pero bueno, con los temas de los presupuestos y todo ese tipo de cosas, este año tuvimos que buscar los colaboradores para lograr comprar los materiales. Lo logramos. Y ahora, la metalúrgica, nosotros fuimos a decir que el flete lo donen ellos a cambio de toda nuestra pieza poner el logo de la metalúrgica. Y bueno, ¿y qué piensan que dijeron los de la metalúrgica a unas facturas que en un importe total eran de 150.000 pesos de materiales? Y el flete sale 2.700, 3.000 pesos. Llevarlos desde ese comercio hasta el Centro Comunitario San Roque. ¿Qué creen que respondieron? ¿Que que aceptan el cambio de canje y lo donan por la buena causa para tener una ciudadanía, una ciudad mejor? ¿O dijeron que no? Un privado. ¿Qué creen? A ver, ¿cuántos mensajes tenemos en el chat? El sí por no, a ver, el Vox Populi, ¿qué dice? Todavía nada. Todavía nada, bueno, se nos durmieron, me parece. O se nos fueron. Ya estamos ahí. Y acá los presentes. Yo dono mis 26.000 pesos por año, que ya no tengo Bueno, dale, chicos en el colegio. ya te estoy mandando ya te mando el CBU de la plataforma. ¿Listo? ¿Qué piensan? No.
Rápido. Sí, que no. Que sí. ¿Que no hicieron el cambio? Ojalá que sí. No. Desgraciadamente dijeron que no, así que ahora estamos buscando colaboradores para que paguen el flete, ¿sí? Para de los materiales. A ese nivel hemos llegado, donde la comunicación y los filtros no les llegan, porque ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Tienen una compra de 150.000 pesos y tienen un camión que distribuye los pedidos. No es un costo para la empresa, pero llegamos a un nivel de incomunicación y individualismo y que no se logra avanzar, ¿sí? Pero bueno, esto era para ayudar a Juan Martín de las cosas que pasan en el día a día de hacer algo en esta situación, ¿no? Que no se consiguen figuritas, que hay muchos otros problemas importantes como la primavera, que llueve y que se tienen que cambiar las cosas. Nosotros hicimos una conferencia de prensa el viernes. ¿Alguno de ustedes vio algo sobre esa conferencia de prensa? En alguno de los 25 o 30 medios que nosotros le enviamos a todos los medios. ¿Alguno de ustedes vio alguna nota de que comenzaba la Semana de la Movilidad Sustentable? No. ¿Y qué es lo que está pasando? Los invito a reflexionar, ¿no? Porque ¿no es importante la Semana de la Movilidad Sustentable? ¿Es más importante la primavera? ¿Sí? Bueno, ahora los dejo con Depende. Horacio. Depende de los años que tenga. Claro. Bueno, gracias Guille, gracias a todos por la invitación. Vamos a aclarar una cosa. Me encantó el tema del grupo de trabajo. Y obviamente nosotros en la tecnológica no tenemos un grupo de trabajo de investigación formal. Yo vengo haciendo trabajo de investigación con mis alumnos desde el año 2010 en esto. Arrancamos con la propuesta de un tren urbano, medio loca, pero funcionó la propuesta, el tren no. Y terminamos el año pasado con un análisis de movilidad hacia la zona del parque industrial, el funcionamiento, analizando cómo funciona la ciudad. Es largo de explicar, pero todos los datos que nosotros tenemos y todos los resultados te los ponemos a disposición porque están ahí. Así que son públicos y están ahí. Gracias. Nos encantaría poder participar de ese laburo. Están invitados. Gracias. Son políticamente correctos. Bueno, este análisis que voy a hacer es justamente muy parecido o complementario con lo que dijo recién Gabriela, es analizar la sustentabilidad desde 3 ejes que para mí son fundamentales, sin los cuales no puede haber una sustentabilidad real. Esto es, analizar la sustentabilidad ambiental, la económica y la funcional, que ella llamó social. Para eso nosotros lo que tenemos que ver es en qué lugar estamos, o qué ciudad tenemos, qué ciudad es posible. Porque a veces planteamos qué ciudad queremos y en realidad cuando planteamos qué ciudad queremos, lo que estamos diciendo es una utopía. En cambio, cuando decimos qué ciudad es posible tener, le estamos poniendo todas las condiciones de borde al problema. Y estamos diciendo, bueno, tenemos viento, tenemos calor, tenemos calle de tierra, tenemos, no sé, la ciudad que es un poco inclinada. Entonces, en este sentido, nuestra ciudad es una ciudad muy difusa, es una ciudad que tiene una densidad muy baja. Ustedes piensan que tenemos 10.000 hectáreas y 300.000 habitantes. Vamos a hacer la cuenta rápida. Eso nos da 30 habitantes por hectárea, o sea, estamos hablando de 7 hogares por manzana, en promedio. ¿Está bien? 7 casas. 30 habitantes por hectárea es 5 veces menos que la capital federal. Y después vamos a ver qué relación tiene esto con algunos costos que tenemos. Si ustedes ven ese grafiquito que está ahí, a la
arriba, este es el consumo energético en función del modelo de ciudad. El consumo energético en movilidad en función del modelo de ciudad. Esto es, una ciudad como Houston, que tiene una densidad muy baja, como la nuestra, consume 8 veces más energía que una ciudad como Hong Kong, que tiene una densidad muy alta. A pesar de que parecería que Hong Kong es una ciudad muy sucia para vivir. Sin embargo... Perdón, déjame tocarte la computadora, vos seguís hablando, se está compartiendo, ¿no? Quedó trabado la... Ah, Vos seguís charlando, ajá. yo te acomodo. Vale. Entonces, el tema es, ¿cómo podemos nosotros detectar cuál es nuestro... Ahí estamos. Ah, bien. Bien. ¿Cómo podemos detectar cuáles son nuestros problemas en función de la ciudad que tenemos? ¿Ah? Sí, Ok, sí. perfecto. Ahí va. ¿Cuál es uno de los problemas de la movilidad? Uno de los problemas de la movilidad es la huella de carbono. ¿Cuál es nuestra...? Es bastante común hablar de la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es la cantidad de dióxido de carbono que producimos nosotros al movernos. Un auto produce 200 gramos, que lo decía Juan ahí, 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. En la periferia, vamos a analizar la periferia, que es el problema que tenemos. El centro de la ciudad no tiene problemas porque es el lugar donde tenemos toda la infraestructura. Pero nosotros tenemos un problema grave en la periferia de la ciudad, porque tenemos entre 15 y 20 habitantes por hectárea. Esto hace que estemos muy separados, que tengamos muy bajo nivel de equipamiento, entonces tenemos que movernos mucho. ¿Está bien? De hecho, si ustedes se van a vivir lejos, lo primero que dicen, voy a tener que tener 2 autos. Bien. Entonces, eso nos está diciendo que cada auto recorre unos 35 kilómetros diarios, esto da, al cabo del año, 2.400 kilos de dióxido de carbono. Eso es lo que manda cada auto a la atmósfera. Pero tenemos otro componente más de nuestra ensalada de polución. ¿Está bien? ¿Sale bien? Sí. No importa. Ah, bueno, sí, importa para ustedes. Tenemos otro problema, que es... Pásame el link. Lo veo por acá. Me sacaron el... Sí. No, porque hagamos una para el proyecto. Ahí, es. ¿Sí? Sí, aunque sea bien. Sí. Bien. Tenemos otra cuestión, y es otro componente para esto que es el PM10. ¿Qué es el PM10? Es el polvillo que se levanta por la acción de los autos cuando uno circula. Esta ciudad tiene 7.000 cuadras de tierra, por la expansión difusa que tenemos. Entonces tenemos polvillo por todos lados. Un día nos convoca Inquisur, de la Universidad del Sur, nos convocan para ver qué... ¿Está saliendo esto? Sí. Sí, perfecto. Nos convocan para poder establecer o evaluar qué cantidad de polvillo se produce en la ciudad. Qué cantidad de polvillo se produce por la acción de los autos. Desarrollamos un método y resulta que nos dio esta cantidad que ustedes ven acá. Por año se producen 70 kilos de PM10, que es PM10 es el polvillo menor a 10 micrones, que es el que produce infecciones en los pulmones, alergia e irritabilidad en los ojos. Entonces, ese PM10 es parte de la contaminación, es parte de lo que nosotros consideraríamos un problema ambiental. Bien. Un auto, entonces, de nuestra periferia produce 2.400 kilos de dióxido de carbono y 110 kilos de PM10 al año. ¿Está bien? ¿Eso es el problema? No, eso no es un problema. Eso es una consecuencia. El problema es este gráfico que ustedes están viendo acá, la dispersión urbana, el bajo nivel de equipamiento que tenemos y el acceso al auto. Nosotros tenemos un muy fácil acceso al auto. ¿Por qué? Porque Bahía Blanca es una ciudad que tiene un PBI muy alto. De hecho, tenemos 1,6, un 30% más del PBI que el promedio nacional, ¿sí?
lo que nos permite acceder a 1,6 autos por hogar, en promedio. Esto cada vez se va asimetrizando más, por decir una palabra rara, se va descompensando más, porque tenemos gente que tiene un PBI muy alto y gente que está pasando a tener un PBI muy bajo por las circunstancias, ¿sí? En los últimos años. Entonces, además del acceso al auto, tenemos otra cuestión que es una cuestión de inequidad. Pero estos tres factores, la dispersión urbana, el equipamiento escaso y el acceso al auto, hacen que uno tenga que moverse mucho para poder acceder al equipamiento, a la escuela, al club, a lo que vos hablabas, Juan, ¿sí? Desde lugares que son prácticamente invivibles. O sea, si vemos la foto que dice dispersión urbana, eso para nosotros es un barrio periférico, eso es el barrio de Los Muñecos. No tiene cordón cuneta, no tiene ningún servicio más que agua y cable. Sí. ¿Es posible arreglarlo esto? Desde ya, arreglarlo definitivamente no. Porque la ciudad tiene la densidad muy baja y no la va a aumentar, por más que querramos, porque el 95% de la población del país ya vive en ciudades, con lo cual no va a haber migración del campo a la ciudad. O sea que las ciudades no van a aumentar, va a haber un crecimiento vegetativo, que es el que estamos teniendo nosotros, un 0,5% anual de crecimiento vegetativo, lo que dice que dentro de 10 años vamos a tener 340.000 habitantes, con suerte. O sea que vamos a tener, en vez de 30 habitantes por hectárea, 32 o 34 habitantes por hectárea, si no aumentamos la superficie. Entonces, ¿se puede arreglar esto? No, se puede mitigar en todo caso. ¿A partir de qué estrategia de mitigación? Y bueno, podemos tener una estrategia de disminuir las distancias, esto es, la acción que propone el nuevo Código o la planificación urbano-ambiental de la municipalidad, que es subcentros barriales, esto es acercarle a la gente los servicios, ¿sí? Pero cuando ustedes analizan y dicen, yo tengo una periferia que tiene 5 casas por manzana, es muy difícil acercarle un comercio o un servicio, porque ¿quién va a querer invertir en un comercio en un barrio que está disperso? Puede querer, pero no es sustentable. Bueno, a eso vamos. O sea, digamos. No vende. ¿Está bien? Y encima nosotros seguimos insistiendo con esa apuesta, porque, por ejemplo, Procrear hizo 300 viviendas arriba. Entonces, esta cuestión, entendemos que esta estrategia de mitigar disminuyendo las distancias es una estrategia a muy largo plazo que mientras tanto va a seguir incidiendo en esta consecuencia que son los 2.400 kilos de dióxido de carbono y los 110 kilos de polvillo. Ahora bien, ¿esto va a aumentar? Sí, va a aumentar. ¿Por qué? Porque la estrategia de la Comunidad Europea es que en 2035 no haya más autos a combustión, con lo cual las terminales ya dejaron de fabricar de desarrollar motores a combustión y se lo están vendiendo al resto del mundo a nosotros, más baratos. Eso hace que los coches a combustión vayan relativamente bajando el precio. Pero además tenemos otra cuestión. Nosotros, como somos ecologistas, le bajamos los impuestos a los autos eléctricos. Entonces, la gente que tiene autos a combustión va a cambiar al auto eléctrico y va a dejar autos a combustión más baratos, con lo cual, gente que no puede acceder a auto a combustión va a acceder, por lo menos por los próximos 10 años, a autos a combustión. Esto dice que nosotros vamos a tener más cantidad de dióxido de carbono y vamos a tener mucha más cantidad de polvillo PM10 en el aire. Nos guste o no nos guste. ¿Cómo podemos hacer para mitigar esto? Yo creo que la única manera de una estrategia más eficiente es establecer estrategias de movilidad. Esto es, o estrategia de transporte público, o movilidad alternativa, o movilidad peatonal, o todas juntas. Todas juntas. Bien, hasta ahí estamos analizando una especie de sustentabilidad ambiental. Vamos por la estrategia de transporte público. Y acá aparece la sustentabilidad funcional. El transporte público que nosotros tenemos hoy en la ciudad es el que le sirvió a la ciudad para el año 1970. O sea, hace 50 años tenemos las mismas líneas.
Y esto no es funcional para la ciudad que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque el transporte público tiene 11 millones de kilómetros al año, esto era antes de la pandemia, pero bueno, vamos a dejarlo como dato cierto. 19 millones de pasajeros y un índice PK que dice ahí, que es como se le paga a las empresas, que es el pasajero que levanto dividido el kilómetro que recorro. Entonces, cuanto más pasajeros levanto y menos kilómetros recorro, más gano. ¿Está bien querer ganar más? Está perfecto. Pero ¿qué pasa si yo le digo al señor del colectivo que tiene que ir al Procrear? No va a ir, porque ese índice IPK se le va a bajar. Entonces, ¿tiene derecho a no ir? Sí. Este sistema con el cual estamos nosotros tratando el colectivo en la actualidad no sirve. Y ahora viene la cuenta que hiciste vos y te desmayaste, Juan, pero que es así. ¿Por qué no usamos el colectivo? Bien, nosotros hicimos un análisis en el 2020 que dice, el precio de la hora de Wocra, el valor de la hora de Wocra eran 168 pesos. Y el precio del pasaje en ese momento eran 38. 2 pasajes necesitábamos para ir desde 14 de julio, que era el lugar donde tomamos el colectivo, hasta el parque industrial. Digamos, de ahí al centro, del centro al parque industrial. 2 pasajes. Ida y vuelta teníamos 490 pesos en total. Y las 2 horas de Wocra más los 4 pasajes. Si vos comparás 490 pesos con las horas de Wocra, te va a dar que el tipo se gastó 3 horas de la Wocra. O sea que de las 8 horas que trabajó, 3 se la gastó en colectivo, en moverse. Bien, costo total, 10.700 pesos al mes. Si la hace en auto, ¿sí? Si la hace en auto, el tipo tarda media hora y gasta 70 pesos de nafta. O sea que el costo total es 6.800 pesos. Contra 10.000. Contra 10.000. Gasta el 36% menos. ¿Esto quiere decir que es más barato? Que el señor, la percepción para uno, es que es más barato andar en auto. Pero ¿qué le falta analizar a todo esto? Le falta este grafiquito que está acá. Este grafiquito dice, se llama costo social de la movilidad. ¿Cuánto nos cuesta a todos nosotros que alguien se mueva en colectivo, en auto, caminando o en bici? Entonces, cuando una persona gasta 1 peso caminando, el Estado puso 1 centavo. Esto no es para nosotros solamente, es para todos los estados del mundo, porque justifica la subvención de los estados a los transportes públicos. No lo subvencionan porque Kicillof es bueno, porque Fernández, no. Lo subvencionan porque económicamente al Estado le conviene más que la gente se suba a los micros. ¿Por qué? Porque la bicicleta cuesta 8 centavos. Cada peso que uno pone en la bicicleta, para eso el Estado puso 8 centavos. Por cada peso que yo gasto andando en colectivo, el Estado puso 1,50. Pero por cada peso que yo gasto en auto, el Estado puso 9,20. El sistema del auto es carísimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al Estado le conviene siempre que la gente se mueva en transporte público. Entonces, si vos ahora mezclás este grafiquito con el dato anterior, y multiplicás por 1,5 los 10.000 y por 9 los 6.000, vas a ver que el señor, a la sociedad, el señor que gastó los 7.000 pesos eso en auto, le costó en realidad 63.000 pesos, y el señor que gastó los 10.000 en colectivo le costó 15.000. Entonces, para todos nosotros, el costo del señor que se mueve el auto es 4 veces más grande que el costo del señor que se mueve en colectivo. Esto es lo que justifica los subsidios. Por supuesto, si vemos quién financia el transporte público, lo vemos en ese gráfico que está ahí. El que financia el transporte público es el usuario, porque el transporte público no es un servicio público, es un servicio entre privados. Es el señor privado que tiene una empresa al que yo le pago el boleto y me lleva a un lugar por el camino que dice el Estado. Pero el Estado lo único que hace es subsidiar el boleto y decir por qué lugar tiene que ir. No está generando, no es un servicio como el de la recolección de basura. Es un servicio privado.
ni siquiera te dice por dónde ir. Bueno, Negocia. bueno. Pero me refiero a que es un servicio privado. Bien. Vamos a analizar ahora la movilidad peatonal. Ustedes pueden pensar de alguna manera que por esas 3 fotos que tienen ahí, ¿alguien puede caminar por una vereda? 7.000 cuadras de esas ahí. 7.000. Sin contar las que están pavimentadas y que la vereda está en despareja, pero digamos, eso es el desarrollo urbano de la periferia de Bahía Blanca. Entonces, si el Estado bahiense dice, o la Municipalidad de Bahía Blanca dice, vamos a fomentar la movilidad sostenible, no va a ser caminando, porque nadie puede caminar por ahí. Nadie, ni siquiera no es un problema de discapacidad, es un problema de andar con un changuito de bebé. ¿Está bien? Entonces, digo, ¿en qué se basa el Estado municipal para decir que la vereda, que ellos no son responsables? ¿En qué hay supuesta ordenanza de cercos y veredas? Bueno, yo me la pasé buscando la ordenanza, no está la ordenanza en el digesto. Y en el único lugar en donde está claro que la vereda la tiene que hacer el propietario de la vivienda, es en el Código de Edificación de la Ciudad de Bahía Blanca del año 1968. A partir de ahí, todas las veredas se hacen por los propietarios. Quiere decir que el Estado no se hace cargo de una infraestructura que está en el espacio público. Entonces, si nosotros no podemos hacer que la vereda sea parte de la infraestructura pública, no podemos obligar a la gente a caminar. Insisto. O motivar. Sí, o motivarla para que camine. ¿Está bien? Porque con estas veredas llenas de tamarisco y de cosas, no puedo yo pensar, decirle, camine señora, vaya al mercado caminando. Imposible. Obviamente, tampoco puedo pensar que por ahí va a andar en un monopatín eléctrico. ¿Está bien? Entonces, para que ustedes, ahí les dejo eso que dice Ciudades que Caminan, es una red justamente que lo que hace es tratar de involucrar ciudades que tienen políticas peatonales. ¿Por qué? Porque las ciudades peatonales tienen un 30% menos de incidencia en las enfermedades cardiovasculares y una expectativa de vida bastante más alta, además de un aire mucho más limpio. Y el factor que indica que la ciudad tiene una calidad de movilidad buena, ¿saben cuál es? La movilidad infantil. Cuando los chicos se pueden mover solos desde la casa hasta la escuela, eso indica que la ciudad tiene una movilidad peatonal de buena calidad. Pasemos entonces ahora a la que sigue, y es la red de ciclovías. Digo, la red de ciclovías, si ustedes la miran, esta es la red que está tratando de completar la municipalidad. Después podemos discutir si la ciclovía está bien por una calle o por otra, eso es otra historia. Pero si ustedes analizan la red de ciclovía, es muy parecida a la red de transporte público y es muy parecida a la red de veredas, que está toda concentrada en el macrocentro de la ciudad, que es donde está la infraestructura. O sea que la municipalidad hace infraestructura donde ya tiene infraestructura. Parece, como diría Tato, parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. En realidad, es ridículo. ¿Para qué quiero yo una ciclovía cuando tengo la calle? Pregunto. Si yo puedo suplir la ciclovía con educación. ¿Sí? El espacio público con educación se comparte y sin educación se disputa. La ciclovía en la calle pavimentada me está diciendo que no somos educados, que me tienen que poner un límite porque yo no puedo entender que ahí hay una bicicleta y acá hay un auto. Es clara la cosa. La baranda puesta en la vereda, cuando pasan los colectivos, le está diciendo al señor del colectivo, pase a 60, total nadie se le va a cruzar. Ese es el mensaje que estoy mandando. Entonces, si yo pongo las infraestructuras donde hay infraestructura, nada, es una pavada. Es como ir a pintar otra vez el Parque de Mayo y otra vez el Parque de Mayo y pintarlo de distintos colores y no me ocupo de los demás lugares. Es muy fácil. Entonces, esto que yo ya termino, porque si no, esto puedo seguir toda la noche acá. La conclusión mía es, más allá de quién sea el próximo gobierno o los próximos gobiernos, hay temas que de los cuales no van a poder escapar.
Uno es esto, de la construcción de alguna infraestructura para que la gente se mueva en la periferia, porque si no vamos a terminar tapados de polvillo, con alergia, y lo mejor que puedes hacer acá es poner o un consultorio de oculista o un consultorio de alergista, porque el resto, y vender blend por ahí, porque la tercera, ¿cómo se llama? La tercera molestia que decía la gente es el permanente roña en los muebles. Entonces, bueno. Entonces yo digo, cualquiera sea el gobierno, lo que va a tener que hacer es ponerse a tratar estos temas. Es infraestructura de ciclovía donde haya que hacerla, infraestructura de vereda y sobre todo un cambio en el sistema de transporte público. Un sistema de transporte público donde el que financie el transporte público no sea el usuario, porque lamentablemente vamos a salir de la pandemia. En épocas normales, el Estado financia el 50% y el usuario financia el otro 50%. Ahora, si este usuario que financia el 50% se va, el sistema quiebra. ¿Está bien? Entonces, este 50% que es el público, lamentablemente en nuestra ciudad cada vez está más asimétrico, está más vulnerable. Entonces, nosotros tenemos el 50% de los producidos propios del sistema de transporte, que es el que realmente lo financia, que cada vez está en peores condiciones. O sea, que ese cuadro que nosotros veíamos, que se aleja la tarifa con respecto al sueldo mínimo vital y móvil, cada vez es más alta esa diferencia. Entonces, cada vez tenés que ponerle más horas de trabajo, o sea que en vez de tener el 30%, poner el 40%. ¿Hasta cuándo? Hasta que me pueda comprar una moto y me vaya del sistema de transporte. Entonces, necesitamos ir a un sistema de transporte más equitativo. Y acá es donde nosotros tenemos que diseñar un sistema de transporte propio. Los sistemas de transporte que tiene SUBE, que usan el IPK, sirven para ciudades metropolitanas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Neuquén, pero no sirven a nosotros, porque nosotros estamos encerrados, somos como una cuenca endorreica. Nos movemos nosotros en nuestra propia ciudad. Entonces no nos costaría nada tener un sistema, primero declarar el transporte como servicio público, si es que estamos dispuestos a tener servicio público, vamos a empezar por ahí, declararlo servicio público, y después ponerle una tasa que financie un porcentaje que nos permita bajar el boleto. Porque si no, está claro que cada vez la diferencia, la asimetría de esta ciudad cada vez va a ser peor. En los últimos 20 años, y esto no tiene que ver con la movilidad, pero sí tiene que ver con la equidad. En los últimos 20 años, esta ciudad pasó de tener 200 o 300 familias en situación de vulnerabilidad a tener 6.200. Tuvimos 5 gobiernos de distinto signo y con distinto signo en la provincia, o sea, que esto de alinear gobierno en una provincia. 6.200 familias en condición de vulnerabilidad tenemos hoy, relevada por el Renavar. ¿Sí? Entonces, tenemos 35.000 personas. ¿Hasta cuándo va a seguir la asimetría? ¿Cuánta gente va a volver a tomar el colectivo? Entonces, el sistema de transporte público son 600 familias, 3 empresas y 600 familias que viven de eso. Y es una especie de categoría para la ciudad. O sea, tenemos que sentarnos seriamente a analizar ese tema. Entonces, me parece, como conclusión, digo, el Estado debe analizar esta sustentabilidad ambiental, económica y funcional para lograr este cuadrito que dice ahí, equidad social, fundamentalmente equidad social. Acá terminó mi charla. Les agradezco la atención y el silencio. Siempre me caliento un poco, pero la verdad que hay temas que me sacan un poco de sitio, de quicio, ¿no? Pero realmente esto de no poder darnos cuenta que estamos siendo cada vez más asimétricos me parece una cosa tremenda. Lo único que hay que hacer es ir y recorrer el cinturón. Si quieren, 2 segundos más sigo. ¿Por qué está mal el sistema de transporte? Porque la ciudad, entre el 70
y el 2020 sufrió una transformación de funcionamiento. En el 70 era una ciudad de 3.000 hectáreas que funcionaba paralela al mar, por decirlo así. En el 85 y 90 ¿qué pasó? No, es este dibujito. ¿Ah? ¿No está ahí? Ahí no está como... No, ahí está cómo funciona el transporte público, cómo funcionaba, cómo sigue funcionando ahora. Pero la ciudad, en el año 85, sufre la tercera fundación, entonces la profundización del puerto hizo que todas las plantas, todos los lugares de trabajo fueran a parar al puerto. A partir de ahí se agranda el parque industrial, el polo petroquímico, las terminales portuarias. Eso genera una cantidad enorme de puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo bien remunerados buscan vivienda en la zona norte, en la zona alta, porque paralelamente se abre la calle Cabrera, o sea, en el año 89. Eso hace que la ciudad empiece a funcionar en el sentido, digamos, perpendicular, o sea, vamos a decir norte-sur. Ese norte-sur, ¿qué dice? La gente de la cota 15, que está en los barrios entre la cota 15 y la cota 10, que son Nocito, Maldonado, Moreno, San Blas, no sé, Villa Delfina, Villa Rosa, todo ese cordón son fundamentalmente por un origen ferroviario que tiene nuestra ciudad, son proletarios, vamos a decirlo así, trabajadores. Esa gente consigue trabajo en la zona alta de la ciudad, porque son jardineros, albañiles, todos esos oficios. Consiguen trabajo donde hay trabajo. ¿Y dónde están los trabajos nuevos? En la zona alta. Entonces tiene que moverse para arriba y volver. Simétricamente, la gente que vive arriba, en las casas nuevas, que trabaja en el puerto, hace al revés. Vive arriba y trabaja para abajo. Entonces, el funcionamiento de la ciudad es norte-sur. La universidad que estaba cerquita ahora se fue arriba. O sea, tenemos movimientos que hacen que la ciudad empiece a funcionar en este sentido. Lo van a ver en el Código de Planificación Nuevo que la expansión edilicia también está en ese sentido. La línea de transporte, no, dígame una línea de transporte que te lleve de Villanocito al Patagonia. No hay. Entonces, está condenado al fracaso este sistema de transporte y a fundirse o a que la gente se vaya, entonces, con lo cual fracasa. Entonces, tenemos que sentarnos seriamente a analizarlo, a buscar un sistema nuevo. No sé cuál será, yo propongo uno, habrá, no sé, otros muchos, pero buscar un sistema nuevo, algo que nos sirva a nosotros. Después vemos cómo hacemos con Subo y con todas las demás cosas, pero buscar un sistema sustentable, funcionalmente sustentable, económicamente sustentable, y por lo tanto va a ser ambientalmente sustentable. ¿Sí? Eso, y que represente a un negocio para las personas que tienen que tomar las decisiones. Totalmente. Porque si no, obviamente quien tiene que tomar las decisiones no está interesado. Es que hoy vos fíjate, tenés una empresa de transporte colgada, literalmente, colgada del presupuesto del decil más vulnerable de la población. Yo no viviría tranquilo. O sea, con deuda en una empresa de ese tipo. O sea, pensando que dependo exclusivamente del boleto que me tiene que pagar una persona que está en Nocito y que mañana se consigue una patineta eléctrica y se mueve en patinete y se me fue el sistema. O una moto y se me fue el sistema. ¿Y yo cómo hago para recuperar? Bien. ¿Qué propuesta tenés para el sistema? Sintética, ¿no? Sintética. Una cosa así como un punteo o algo, una idea, no un punteo, una idea. Sí. ¿Qué idea tenés? La idea que para mí nosotros tenemos que poner, primero declarar, y esto es un trabajo para los concejales, declarar al transporte público, si es que queremos, primero preguntarnos si queremos tener transporte público. Anotá, Carlos. Si queremos tener transporte público. Sí. Si queremos tener transporte público, entonces declararlo servicio público. Está bien. Como la salud. Y después pasar del concepto de pagar por un servicio a pagar por una disponibilidad. Ejemplo, yo vivo en la calle San Juan, no uso el transporte público, ando en auto. Hoy me vine caminando, pero ando en auto. ¿Está bien? Entonces, por mi casa pasa todos los días, cada 15 minutos la 512. Yo no pago un peso para que eso pase.
Porque el subsidio estatal, que a veces confunden, lo hacen por los otros 9, por la otra plata que cuesta, ¿no? Entonces, yo, particularmente, para la ciudad, no pago un peso. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Esa. La propuesta. La propuesta es Si hacer querés que te transporte- pase por ahí, A ver. pagá. no, hacer un transporte que tenga que esté financiado por toda la comunidad, o sea, como la tasa de salud, que haya alumbrado, barrido, limpieza de la conservación de la vía pública y transporte, que esté metido como un servicio público a la ciudad. Bien. El que tiene auto paga conservación de la vía pública. El que no tiene auto también paga conservación de la vía pública y no la rompe. Entonces, ¿por qué el que tiene auto no va a pagar el transporte y el que no tiene auto también paga el transporte? Ujú. Bien. ¿Está bien? Hay una idea que tomé de Medellín, que tiene un sistema de transporte nuevo, que tiene una línea, Medellín es un valle, en realidad son 2 laderas, por el medio corre un transporte tipo tren, ¿no? Que va y recorre todo, y ese boleto subsidia los cablecarriles que suben a las laderas. Por supuesto. O sea, uno paga por el servicio diario, ¿sí? Un boleto único, y puede usar ese transporte todas las veces que quiera, pero además puede tomar el servicio. Eso logró que toda la zona alta, que era periferia y eran barrios inaccesibles, se transformaron en lugares de movilidad urbana, ¿no? Yo pensaba, en función de Bahía Blanca, si nosotros tenemos una planta de ciudad que tiene la superficie de Capital Federal, o sea, si nosotros analizamos, tenemos la costa, tenemos la General Paz, esa superficie corresponde a que podrían vivir 2 millones de personas, sin embargo somos 300. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que el servicio urbano funcione? Entonces decíamos, si nosotros podemos establecer, como dice Horacio, que eso sea un servicio público y entenderlo como algo público, no un negocio entre privados. Yo puedo contratar una combi, como decía hoy, para que mi hijo vaya al colegio, pero es un servicio entre la combi y yo. Esto es lo mismo, ¿no? Yo estoy pagando para que un colectivo me lleve y me traiga. Teóricamente puede subir cualquiera que pague, pero es privado. Entonces, si yo un servicio público puedo analizar y decir, bueno, tengo una red de transporte cada 10 cuadras o 6 cuadras, o lo que ustedes digan, y entonces esa red de transporte hace que haya colectivos que vayan y suban, y colectivos que vayan y suban, donde yo pague un pasaje diario. Sí. Yo pago un pasaje y me puedo mover por esa red en forma indiscriminada durante todo el día. Eso a mí lo que me da la posibilidad de decir, hago cuentas y digo, no tengo que sacar el auto. Bueno, nosotros hicimos una propuesta. Esto es maravilloso, digo, yo Sí. con un pasaje así me sube, ¿no? Me muevo por toda la ciudad, voy a la carpintería, vengo, voy a la obra, vengo, voy a mi estudio, vengo, estoy bárbaro. ¿Y qué es lo que necesito? Es que la periodicidad sea continua. Lógicamente, como la ciudad no es enorme, el recorrido va a ser muy fácil, con 2 ómnibus por cada línea, yo tengo un servicio cada 5 o 10 minutos. Sería maravilloso. Pero tiene que decir lo que dice Horacio, esto es un transporte público, tenemos que entenderlo, que tiene que estar pago por todos, una tasa. Sí, Sería, en realidad nosotros propusimos una cosa así, porque tiene una ciudad que nosotros analizamos en ese momento, cuando hicimos el análisis, en una ciudad parecida a nosotros, que es Montpellier, en Francia. Y los franceses tienen un sistema de transporte público impresionante. O sea, vos vas y entras y salís, te bajás y no sabes francés, pero funciona. Montpellier, que tiene una población parecida a nuestra, tiene una fuerte población universitaria y demás, tiene líneas dedicadas, o sea, tiene 2 líneas, ellos tienen como un tranvía. Tiene una línea que es sanitaria y una línea que es estudiantil, o comercial y estudiantil. Y tiene líneas alimentadoras, muy parecido a cómo funciona Río de Janeiro. ¿Bien? Entonces, tiene líneas alimentadoras. El sistema tiene un costo razonable. Ahora, es una sola unidad de negocios, hay un consorcio de transporte. O sea que si yo no tengo una compañía de transporte, puedo invertir en el sistema de transporte, en donde los privados forman parte y son los que prestan el servicio, pero el Estado también recauda y aporta en la parte de infraestructura. Entonces, hay un acuerdo, porque es un servicio público.
Es lo que vos decís, es el servicio público. Y además, hay dos cosas que saca en juego, que la CEPAL recomienda que se saquen de juego, y es la competencia por el pasajero. Entonces, cuando vos sacás el índice PKS, lo sacás la P, entonces vos a la empresa le podés pagar por inversión, por cantidad de colectivos, por lo que quieras. Pero a vos, la línea de colectivo te sirve como una herramienta de gestión urbana. Entonces, si yo quiero promocionar un barrio, voy y le llevo el colectivo, y lo llevo y lo traigo. Y no se mueva, no compre 2 autos. Porque hoy la gente que está en el Procrear tuvo que vender el auto para pagarse una casa, porque no le alcanza con lo que le dieron, para terminar la casa. Y como termina la casa, se va a tener que comprar 2 autos, que van a ser 2 autos de menor calidad seguramente de lo que tenía. Porque si no, no va a poder llevar a los pies a la escuela. Y no va a poder ir a hacer las compras. Entonces, digo, si el Estado tuviese el transporte como una infraestructura más, tendría una herramienta de gestión urbana. Entonces, digo, sea cual sea la solución, el próximo gobierno o los próximos gobiernos no van a poder escaparse. Porque vos no podés cobrarle. Hoy el boleto colectivo tendría que valer 130 pesos, 140. Es un 75% del litro de gasoil. ¿Sí? 185 mangos vale el litro de gasoil, 140 pesos. Listo. Ese es el boleto colectivo. Ahora, vos ponés una tarifa esa. ¿Cuánta gente te queda en un colectivo? Después vos podés trabajar con las tarifas. Vos podés cobrar una tarifa, pero podés trabajar con lo que llama tarifa con banda negativa. O sea, yo puedo cobrarle a la persona que va desde las 11 de la mañana hasta la 1, una tarifa. Ahora, si yo quiero que desplace el viaje, desde la 1 hasta las 4 de la tarde no te cobro, te llevo gratis. Pero necesito tener el colectivo, por una cuestión gremial, necesito tener el colectivo lleno, porque no puedo sacar los choferes, no puedo poner yo 2 choferes ahora y un chofer después. No, si tengo 2 choferes, trabajan 2 choferes, 8 horas. Bueno, ¿hay soluciones? Sí hay soluciones. Lo que pasa es que nos tenemos que juntar y laburarla. Bueno, para que no se siga haciendo más largo, yo hago los agradecimientos. Si quieren ir mirando algunas preguntas que haya por ahí, han escrito muchas cosas por lo que estuve viendo. Y bueno, de vuelta agradecer a Horacio Varela, a Gabriela Pese, a Juan Martín Corte y bueno, a Pablo Bianco, que nos debe estar escuchando por algún lado. Un lugar alto. Sí, levantamos, no fue bajando, fue para arriba, por el espacio, por el tiempo, por preparar lo que prepararon, por estar acá. Y también hay que agradecer a Florencia Rapaporte, que está conectada ahí, Leandro Pentenero, también de Hábitat, que es del equipo de Maite Albado, también a Carlos González Antunes, que acá lo tenemos de manera presencial, y también es miembro del equipo de trabajo de Andrés de Leo, que quizás vos hablabas de los futuros intendentes o los futuros gobiernos, quizás Andrés de Leo tenga la posibilidad acá en Bahía Blanca. Está Mariana Rosón también, de Integración Ciudadana. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, ¿no? Sí, María de Los Ángeles. María de Los Ángeles Rosón. Y también tenemos acá al contador Carlos de Vadillo, que es del equipo de trabajo de Federico Subieles, que también quizás también va a estar seguramente en los próximos gobiernos. Y bueno, también agradezco a Ricardo Closter, que por parte del Colegio de Ingenieros también está siempre escuchando, apoyando y bueno, siempre tratando de generar una ciudad mejor. Y bueno, yo los invito desde la plataforma de sustentabilidad integral a analizar estas propuestas, a ver, pero principalmente a reflexionar si sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Porque nos encontramos todo el tiempo con un sistema que obstaculiza todo, que no ayuda a la construcción colaborativa, que se siguen trabajando las cosas de manera individuales y no representando a la comunidad. Escuchaba anteriormente a Juan Martín que decía, necesitamos que el gobierno tenga voluntad política de hacer algo, que los privados también se pongan de acuerdo
y podamos trabajar en conjunto. Y además que los que tienen el poder de la decisión ganen. Unir todos esos variables es imposible. Es imposible que todos salgan beneficiados y tenemos que dar prioridad a las personas. Necesitamos ciudades para las personas. Esta ciudad está hecha y pensada para automovilistas, para autos, ¿sí? Y tenemos que cambiar. ¿Por qué en todo el mundo? Él hablaba de Europa, de distintas ciudades que ya están trabajando muy bien, ciudades para las personas, ciudades de 15 minutos, pero se necesita voluntad política para hacerlo. Y esté alineado o no, alguien tiene que tomar la decisión. No se puede seguir avanzando en no hacer y nos quedamos callados. La ciudadanía también tiene que exigir, tiene que ser más activa. No podemos seguir esperando que lo haga el otro, porque el otro no lo está haciendo y porque el otro quizás no lo pueda hacer, porque siempre tiene problemas, siempre tiene que estar resolviendo cosas del día a día que no te dejan planificar. Entonces, hay que ayudar y cambiar el paradigma, como decía tanto Horacio como Gabriela. Excelente que todas las instituciones trabajen de manera complementaria, pero hay que abarcar la mayor cantidad de instituciones y conocer los proyectos que se están haciendo está buenísimo y compartir los resultados también está buenísimo. Pero la única manera de cambiar esta manera de hacer las cosas es con educación. La educación es importantísima. ¿Qué se está haciendo para educar? Bueno, eso, primero empecemos desde la parte individual a comprometerse. Acá todos los que están acá escuchando están todos comprometidos. Somos poquitos, pero somos gente que podemos transmitir este mensaje a las instituciones y seguir construyendo. Así que bueno, los invito a eso. Les agradezco realmente desde la plataforma y en lo personal por el tiempo que nos han dado y por los hermosos contenidos que también nos han compartido. Así que bueno, un aplauso para todos ustedes. Bueno, y esperemos que el próximo año, en la próxima edición, podamos seguir construyendo entre todos y todas los presentes una ciudad mejor. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿nos podemos desacoplar? Voy a agradecer a los que están presentes, gracias por estar con nosotros, que es importante. Y, sí, y por ahí un pensamiento positivo es entender que mi padre era biólogo y me hablaba mucho de cómo funcionaban los sistemas, los ecosistemas o la vida misma, y me decía que siempre hay que prepararse para cuando la vida te da la oportunidad, que eso pasa en los ámbitos naturales. Si uno actúa, tiene resistencia, ¿sí?, por lo que nos rodea, pero bueno, en algún momento, por cambios que se producen, nosotros vamos a tener la oportunidad y para eso tenemos que estar preparados. Seguramente. Preparémonos. Gracias.